Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia? ¿Estamos listos para comenzar nuestra reunión? Quisiéramos saludar a los que ya están conectados. No sé si ya hay gente conectada. ¿Quién, perdón? Charlie. Ya está Charlie, un saludo. Pues ya estamos listos para comenzar. Ojalá ya pronto la gente se conecte para comenzar nuestra serie. Domingo pasado estuvimos interrumpiendo esta serie sobre la ley moral de Dios, pero hoy una vez más retomamos con el 8º mandamiento, no hurtarás. Hoy estaremos viendo la segunda parte y concluiremos el día de hoy. ¿Qué le parece, los que ya están en línea, irnos a Éxodo, capítulo 20, versículo 12? Vamos a leer hasta el versículo 17, enfatizando pues el versículo 15. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Padre, esta mañana te doy gracias. Gracias por este día que has hecho. Tu palabra nos dice que nos alegraremos y nos gozaremos en él, Señor. Y que esta mañana, Señor, tu paz, tu gozo, Señor, sea sobre tu pueblo, sobre cada familia de la iglesia, de la vid, Señor. Que esta mañana, Señor, tú sigas, Señor, ministrando nuestras vidas, sigas hablando a nuestros corazones y que a través, Señor, de este mandamiento, Señor, entendamos qué es lo que tú mandas. ¿Cuál es el propósito, Señor? La esencia del mandamiento, Padre, de no hurtar, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Pido por aquellos que están batallando en su salud, quienes están enfermos, Señor. Quienes ahorita, Señor, están padeciendo, Señor, algún mal, Padre. Pido que tú obres en sus vidas, Señor. Tú eres un Dios de milagros, Señor. No dudamos de tu poder, Señor. Basta tu palabra, basta tu voluntad, Señor. Porque no hay nada, Señor, que te pueda detener, Señor. Restaura esas vidas, restaura esos corazones. También levanto a aquellos, Padre, que están desanimados, aquellos que están pasando tiempos difíciles, noches difíciles, aquellos que han entrado, Señor, en una tristeza, en una depresión. Oro por ellos también, Señor, para que tu paz guarde sus vidas, guarde sus corazones, Señor. Y que tú, Señor, puedas sacarlo adelante, Señor. Fuera de ti, Señor, la vida no tiene sentido, no vale la pena, Padre. Pero esta mañana, Señor, pongo en tus manos a cada persona de la iglesia, a cada familia, a cada matrimonio, Señor. Y que esta mañana, Señor, tú seas exaltado, Señor. Usa mi vida, Señor. Reconozco mis limitantes, Señor. Si tú no obras, Señor, esto no tiene sentido, Padre. Me pongo tus manos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay más gente que se ha conectado. Me dicen que ya está también Lucero. Quiero mandar un saludo. Sofía, la señora Yolanda, Claudia, Carla. Pues les mandamos un saludo. Y también algo que les hemos exhortado ya anteriormente, pues también ustedes mándense saludos, una manera de enriquecer este tiempo, aunque no estamos presenciales, bueno, pues de alguna manera hacernos notar, no solamente que estén viendo, no solamente que aparezcan ahí sus nombres, sino que de alguna manera a través de un comentario ustedes se hagan presentes y hacer, pues enriquecer más, todavía un poco más. Bueno, la última vez definimos el hurto. Quiero nomás recordarlos, vimos 3 puntos la última vez que estuvimos tocando este tema. Pero definimos el hurto como algo que no debemos de apropiarnos, que no nos pertenece, algo que por derecho le pertenece a la otra persona. Establecimos también el primer punto, que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe.
Y como Él es el dueño y Él es el creador, entonces Él tiene el derecho absoluto de hacer de sus cosas como Él quiera, de disponer a la hora que Él quiera, en el momento que Él quiera. Él puede hacer de sus cosas porque Él es el dueño de toda la creación. En segundo lugar, también establecimos que Dios ha constituido al hombre como administrador de los bienes que Él nos ha dado. Entonces, podemos gozarnos de aquellas cosas que Dios nos da, pero hay que recordar que en última instancia todo es de Dios. Nosotros, decía este segundo punto, solo somos administradores de los bienes, pero en última instancia todo le pertenece a Dios. Entonces, por esta causa, como somos solo administradores, Dios demandará cuentas de todo lo que nos da, de todo lo que poseemos, sean cosas materiales, sea nuestra familia, todo lo que, los dones que Dios otorga para bendecir la iglesia. Somos responsables de todo lo que Dios nos da. Y en última instancia, Dios demandará cuentas de todo lo que Él nos da. Y en tercer lugar, Dios estableció medios para adquirir y aumentar nuestros bienes, nuestras posesiones. Y dijimos que obviamente esos medios no es robar. Estamos viendo el octavo mandamiento, que Dios prohíbe el hurto. Entonces, Dios estableció medios para aumentar nuestros bienes. Dios estableció esos bienes para tener provecho de esas cosas que son necesarias para nuestras vidas, para nuestras familias. Dios nos las da. Y ese medio por excelencia que Dios nos ha dado es el trabajo. También dijimos que el trabajo, aunque lo hacemos con sudor y con esfuerzo, desde que el hombre existe, Dios puso al hombre a trabajar en el huerto y no lo puso como una maldición. Entonces, nunca debemos de ver el trabajo como un castigo de Dios, sino en verdad es una bendición. Siempre que trabajamos, siempre que estamos activos, somos productivos, yo siento que ese es un bien que sentimos en nuestras vidas. Al menos de mi parte, no hacer nada, estar solamente perdiendo el tiempo, no es vida. Pero cuando somos productivos, tenemos un trabajo, nos sentimos bien. Pero nunca debemos de olvidar, aunque trabajamos, Dios usa esos medios para adquirir nuestros bienes. Nunca debemos de olvidar que Dios es nuestro proveedor. De Él proceden las riquezas, las bendiciones de nuestras vidas. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, jamás debemos de olvidar que de Él proviene sus bendiciones. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Si quieren acompañarme, Primera de Crónicas 29, 12. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Por eso digo que en última instancia el proveedor de nuestros bienes es Dios, y obviamente lo hace a través de nuestro trabajo. Pero dice este pasaje que la riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú eres el que dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Si no es porque Dios nos da esa fuerza para trabajar, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, no nos podemos hacer de los bienes que son necesarios para nuestras vidas. Por eso cada mañana tenemos que agradecerle a Dios que Él nos da nuestros trabajos, nos da el poder de emprender en nuestros negocios para hacernos de nuestros bienes. Pero si Dios no nos da las fuerzas, pues obviamente no podríamos hacer nuestros trabajos. Gracias a Dios que nos da la fuerza, que nos da la salud, es que nosotros podemos trabajar. Mis hermanos, ¿de qué vale tener riquezas? ¿De qué vale tener prosperidad en nuestras vidas si Dios no nos da la bendición de poder disfrutar lo que Dios nos da?
Y bueno, esta mañana empezamos nuestro último punto, que es el cuarto punto. Y el cuarto punto nos dice que es perfectamente lícito disfrutar de los bienes que Dios nos da, pero sin dejar a un lado la generosidad. Mientras Dios nos da, Dios nos bendice a través de esos medios que Dios ha provisto para aumentar nuestros bienes. Nunca debemos de olvidar del necesitado, de aquellas personas que necesitan de nosotros y que debemos ser generosos. Entonces, noten en este punto, en este cuarto punto, hay dos cosas que estoy diciendo. Por un lado, estamos diciendo que es perfectamente lícito que una persona disfrute de los bienes que Dios les da. Entonces, cuando eres diligente en tu trabajo, cuando eres una persona responsable y en ese contexto eres prosperado, entonces no debes de tener ningún problema de conciencia con todo lo que has ganado honradamente. Bien lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque ha sido a través de ese esfuerzo, a través de ese medio, en el cual todos los días tú generaste esos bienes a través del sudor de tu frente. Y entonces puedes disfrutar, puedes gozarte con tu familia de todo eso que Dios te da, porque lo has obtenido de una manera lícita. En el pueblo de Israel, algo que Dios hacía con los israelitas es que una vez al año el pueblo debía de llevar todas sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, sus primicias para alegrarse con sus familias de todo lo que Dios le había bendecido. Dios había establecido una forma para que cada año cada familia pudiera subir a la presencia de Dios, a la casa de Dios, y poder llevar todas sus bienes, sus ofrendas, sus holocaustos, sus diezmos. ¿Y para qué lo hacían? Porque Dios quería que pudieran gozarse de todo lo que Dios les había dado. Por eso decimos que es perfectamente lícito gozarnos de todos los bienes materiales que Dios nos da, siempre y cuando lo hagamos bajo el esquema del octavo mandamiento. Porque todo lo que hemos adquirido, lo hemos adquirido de una manera lícita, bajo los reglamentos de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Deuteronomios capítulo 12, versículo 6. Dice, y allí llevaráis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Muy en especial, versículo 7, en donde dice y nos exhorta a alegrarnos nosotros, nuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces era un día de regocijo, de bendición, pero no solamente era un día de nuestro esfuerzo, sino decía, lleven sus hijos, lleven sus familias. Ese día es un día de darle gracias a Dios, de estar contento de que Dios en el proceso de un año, Dios había bendecido nuestras vidas, había provisto para nuestras necesidades. Y entonces, hijos, alégrense juntamente con sus seres queridos, con sus hijos, con su esposa, de todo lo que Dios nos había dado. Y entonces era un día de regocijo, era un día de bendición y de recordar que Dios es nuestro proveedor. Por eso nosotros acostumbramos, o al menos yo he tratado de que al final de año, siempre nuestro último domingo, tengamos una acción de gracias por todo lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Darle gracias a Dios por nuestra casa, nuestra familia, por nuestro trabajo, y de estar bien agradecidos, porque siempre hay que recordar que aunque nosotros obtenemos esos medios a través de nuestro trabajo,
en última instancia, quien ha provisto para nuestra necesidad es Dios. Dios es nuestro proveedor. Entonces, es lícito gozarnos con todo lo que Dios nos ha dado. Pero también hay que recordar que la felicidad no depende de las cosas materiales que Dios nos da. Y aquí, en este punto, mucha gente se equivoca, se confunda. No nos alegramos porque solamente tengamos los bienes materiales, sino nos alegramos porque Dios es el que provee nuestras necesidades. Entonces, nos gozamos de que tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades, que vela. Él sabe que antes de que le pidamos, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, nuestro gozo primario, el gozo que debemos de tener como cristianos es de que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro proveedor. Sea que Dios nos haya dado mucho o que nos haya dado poco, nos gozamos porque tenemos a Dios como nuestro Dios. Entonces, ¿es lícito alegrarnos de las cosas que Dios nos da? Claro que sí. Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos. Pero aquí Timoteo pone un principio muy importante. Dice que no pongamos la esperanza en las riquezas. Nuestro gozo primario no es porque tenemos posesiones, no es porque tenemos abundancia. Obviamente tenemos que alegrarnos, porque ese es el punto anterior que estoy diciendo, que eso es lo que hacía el pueblo, de alegrarnos de todo lo que Dios nos había dado. Pero la fuente primaria de nuestro gozo, de nuestra bendición, sea que tengamos mucho o que tengamos poco, es porque tenemos a Dios en nuestras vidas. Por eso dice aquí Timoteo, no pongan sus esperanzas en las cosas, en las riquezas, las cuales son inciertas. Dice, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos, para que gocemos de ella. Entonces, si Dios te ha prosperado en tu trabajo, gózate en ello, hermano. Si Dios ha provisto una casa, un carro para tu vida, de acuerdo a este versículo, gózate en ello, pero no en sí por las cosas materiales, sino porque Dios es el que proveyó para tu vida. Entonces, la Biblia obviamente no promueve el ascetismo, ni tampoco promueve el estoicismo. Cuando hablamos de ascetismo, estamos hablando de que ellos promueven una vida austera y de renunciar a los placeres materiales. Los anacoretas, los ermitaños que eran cristianos, se fueron al extremo de renunciar a las cosas materiales, porque ellos decían que renunciando a las cosas materiales era una manera de buscar las cosas de Dios, de ser personas más espirituales, y entonces se negaban de tener cualquier avance de la tecnología. Vivían solamente austeros, vivían en cuevas literalmente, renunciando a todas las cosas materiales. Pero eso no enseña la Biblia. Más bien la Biblia enseña que nos gocemos de las cosas que Dios nos da, siempre y cuando no pongamos la esperanza en las riquezas o en los bienes materiales, sino en nuestro Dios vivo. Y el estoico, ese es una persona que permanece imperturbable ante todas las cosas de la vida, sean buenas o sean malas. Nada lo abate, nada lo alegra, ¿no? Estamos aprendiendo en Deuteronomios que debemos de gozarnos de todo lo que Dios nos da. Pero el estoico ni bien, ni mal, ni se alegra, ni se entristece, nada lo goza. ¿Por qué? Porque es una persona que trata de vivir solamente en una
religiosidad, en una filosofía en donde no necesita nada fuera de él para alegrarse. Pero tampoco la Biblia enseña eso. Entonces tu felicidad no debe descansar en las cosas materiales que posees, sino en el Dios que te las da. Ahora, como dije anteriormente, disfrutar de los bienes que Dios nos da es un don de Dios. Es un don de Dios. Puede darse el caso, como lo hemos visto, y como tal vez algunos ya han experimentado, ¿de qué sirve tener abundancia, tener prosperidad, si no tenemos el don de poderlo disfrutar? Mi hermano, podemos tener dinero suficiente en el banco, podemos tener la economía para comprar de las mejores manjares en esta vida, de lo más caro, de lo más delicioso, de lo más exquisito, pero si Dios no nos da el don de poderlo disfrutar, si Dios no nos da la salud, si Dios no nos da el tener apetito, el poder gozar de esos manjares, de nada sirve. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Es un pasaje que años atrás Dios habló a mi vida. Y en realidad puedo darle gracias a Dios de que sea mucho o sea poco lo que nos da. No importa. Siempre necesitamos el don de Dios para poder disfrutar de los bienes que Dios nos da. Dice Eclesiastés 5:18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Todos los días de tu vida que Dios te ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y les da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Sin la mano de Dios, sin la providencia de Dios, si Dios no dispone de que disfrutemos de esas cosas, no tiene sentido las riquezas, los bienes materiales. De nada sirve tener abundancia en nuestras vidas, tener mucho dinero en el banco, si Dios no nos da el don de poderlo disfrutar. Nos puede sobrar el dinero, pero no tener la salud para poder viajar, para tener vacaciones, estar encerrado en nuestras casas o estar en cama días, semanas o meses. Necesitamos ese don de Dios. Y por eso es tan importante el sentirnos bien con Dios, el estar bien con la familia, sobre todo estar bien con Dios, para que entonces tenga sentido los bienes que Dios nos da. Y por eso debemos de darle gracias que cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos teniendo apetito, teniendo hambre con nuestros seres queridos, porque el disfrutar de los bienes, mis hermanos, es un don. Ahora, la otra cara de la moneda es que todo lo que Él nos ha dado no solamente es para ti, no solamente es para tu beneficio propio. Debemos disfrutar de los bienes que Dios nos da, sí, ya lo hemos hablado, pero al mismo tiempo debemos ser generosos con el necesitado. Dios prospera al justo para que se goce, pero también para que se haga una buena mayordomía de esos bienes, ayudando y socorriendo al pobre. Dice Deuteronomios capítulo 15, versículo 7. Deuteronomios 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Luego dice versículo 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces dice Dios, siempre va a haber un necesitado, siempre va a haber una persona que no ha prosperado y que va
a necesitar de nosotros. Y dice, y te mando, es una orden, y te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, de no cerrar nuestro corazón a aquella gente que tiene necesidad y que Dios ha provisto los bienes para nuestras vidas, para que podamos dar y podamos bendecir. Si un cristiano, una persona vive y acumula riquezas, una persona que se goza de lo que Dios nos da, pero no comparte y no da y no ve la necesidad del hermano, no porque el hermano no tenga necesidad, sino porque no quiere ver, porque es una persona que no quiere desprenderse de las cosas que Dios le da. Entonces es una persona que es un miserable, una persona que solamente está atesorando para sí y no entiende y no ha entendido que todo lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos, pero a la misma vez para que lo podamos compartir con la gente que tiene necesidad, con el menesteroso, con el pobre, con aquella persona que no le ha ido bien en la vida por X circunstancia, pero que no debemos de cerrar nuestro corazón. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Mis hermanos, sabemos que no somos salvos por obras, nadie se salva por las obras, pero la Biblia enseña que son las obras que demuestran nuestra verdadera fe, nuestra forma de actuar, cuando nosotros obramos, cuando hacemos un bien, cuando no mentimos, cuando somos personas que extendemos nuestras manos a aquel que necesita, cuando le damos al menesteroso, al necesitado de los bienes que necesitan, demostramos que Dios ha salvado nuestras vidas. No hacemos las obras para salvación, no son nuestras obras las que nos califican para ganarnos la salvación, pero las obras demuestran el tipo de fe que nosotros tenemos. Entonces no eres prosperado solamente para tu propio beneficio. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquí está muy claro. ¿Para qué trabajamos? No, para ti solamente. Porque hay muchos que piensan que no deberían de compartir porque con su esfuerzo, con el sudor de su frente, con su trabajo ganaron, y entonces se sienten dueños merecedores de lo que tienen, cuando se han olvidado que el proveedor de esos bienes proviene de Dios, y que si nosotros trabajamos, como aquí dice Efesios, y nos esforzamos, no solamente es para nuestro bien, para el gozo de nuestra familia, sino que podamos compartir con el que padece necesidad. Entonces, mi hermano, si algo aprendemos de este mandamiento es que todo lo que Dios nos da no solamente es para ti, sino para que lo puedas compartir, y muy en especial para el que padece necesidad, de acuerdo a Efesios 4, 28. Entonces, siempre debemos buscar a quien extender nuestra mano y a quien mostrar misericordia. Siempre debemos estar observando a nuestro alrededor cuando vamos a la iglesia, y seguramente cuando tú te sientes al lado tuyo habrá una persona que tenga necesidad. La mayoría de las veces no nos enteramos porque no queremos ver, porque no vamos con una mentalidad de querer ayudar o de querer bendecir. Pero seguramente Dios pondrá alrededor de tu vida gente que tiene necesidad, y más cuando son hermanos de la fe. Dice la Biblia que hagamos bien, pero mayormente a los de la familia de la fe, aquellos que han sido convertidos,
aquellos que Dios ha regenerado, pero que tienen necesidad y que nosotros debemos estar al pendiente. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha prosperado, que podamos compartir. Yo siempre he dicho, y este es algo que Dios ha enseñado en nuestras vidas, no importa qué poco tengamos, siempre habrá una persona que tenga menos que nosotros y siempre estaremos en la posición de poder dar. Tal vez, mi hermano, no tengas mucho, tal vez no te sobre, tal vez lo que tengas es suficiente para ti, pero siempre podemos compartir, aunque sea poco, con el necesitado, porque la Biblia nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que muchos hemos experimentado la bendición de poder dar. Hermano, siempre que tengas la posibilidad de poder bendecir, hazlo. No te abstengas de esa bendición que es poder dar, porque es una bendición para nuestras vidas. Entonces no necesitamos ser no necesitamos que los ricos sean más pobres y que los pobres sean más ricos. Solamente lo que estamos aprendiendo es que necesitamos corazones regenerados, que abran su corazón para socorrer al necesitado, que extiendan sus manos al hambriento, que tengamos misericordia del que sufre. Hermanos, pregunto esta mañana, ¿en dónde está esa liberalidad con que la Biblia nos enseña? Mostremos que somos liberales. Mostremos el tipo de fe que nosotros ejercitamos. Mostremos que así como Dios ha sido liberal con nuestras vidas y nos ha bendecido y que en la mayoría de las veces no lo merecemos, mas sin embargo Dios provee para nuestra mesa, para darle alimento a nuestros hijos. De la misma manera, seamos generosos. Busquemos a quién dar, a quién compartir. Ahora, por último, veamos lo que prohíbe entonces el octavo mandamiento. ¿Qué es lo que prohíbe el octavo mandamiento? Entonces, el hurto no solo es la acción de apropiarnos de aquellas cosas que no me pertenecen, sino poner a un lado, escucha bien hermano, poner a un lado los medios lícitos que Dios ha dado para obtener aquellas cosas que son necesarias. Entonces, el octavo mandamiento no solamente es robar o quitarle lo que no nos pertenece, sino dejar a un lado los medios que Dios ha provisto para que podamos obtener las cosas que nos son necesarias. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? No solamente estamos dañando al prójimo, no solamente le estamos quitando algo que le pertenece, sino que nos estamos enfrentando a Dios mismo. Cada vez que tú quebrantes el octavo mandamiento, cada vez que tú robes, porque hay muchas maneras de robar, y cada vez que lo hacemos, en realidad nos estamos enfrentando a Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque el hurto es una expresión de incredulidad, porque no estás creyendo que Dios puede proveerte a través de esos medios lícitos como el trabajo, y entonces te vas por la vía fácil. Entonces, el hurto es una expresión de incredulidad, pero también de descontento. Y ambas expresiones es un pecado en contra de Dios. Entonces, el que hurta le está diciendo a Dios, yo merezco tener más de lo que tengo. Es injusto, Dios, lo que me has dado. Tú debiste haberme dado más. Y como no tengo más, entonces me veo la necesidad de robar, de tomar lo que no es mío, porque entonces tú no estás al pendiente de nuestras vidas. Esa persona se está poniendo en contra de Dios, está rechazando los medios que Dios ha establecido para la obtención de estos bienes y obviamente no está confiando en Dios. El que roba, el que hurta, en realidad no está confiando que Dios es su proveedor, que Dios sabe nuestras necesidades. Y como a veces sentimos que Dios no nos escucha o como que Dios se tarda en responder a nuestras necesidades, entonces queremos ayudarle a Dios. Y una de esas maneras ilícitas es obteniendo lo que no es nuestro. Entonces,
Pero lo que es más grave del hurto, como estamos diciendo, no solamente es obtener lo que no nos corresponde. Entonces el hurto es incredulidad, porque pone de un lado todo lo que Dios dice en su palabra acerca de la verdadera felicidad del hombre. La Biblia enseña que la verdadera felicidad no consiste en los bienes que nosotros podemos obtener, sino tener a Dios como nuestro Dios. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 4. Proverbios 23, 4. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se hará alas como alas de águilas y volarán al cielo. Cuando tengas necesidad, cuando sientas que necesitas una provisión de parte de Dios, aún así, mi hermano, no pongas tus esperanzas en las cosas materiales. No te afanes, dice Proverbios, por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Hay una advertencia para aquellos que están afanados por hacerse ricos. Dijo Jesús que cuán difícil le sería a un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué a un rico, por qué a una persona que está tan afanada en hacerse rico, le va a costar trabajo entrar al reino de los cielos? ¿Qué es pecado ser rico? No. La Biblia nunca enseña que ser rico es pecado. El problema es que cuando la gente se afana por la riqueza, entonces hace señor a las riquezas de su vida y no a Dios. Le dedica tiempo a la riqueza, a su trabajo, su tiempo, y deja de buscar a Dios. Deja de congregarse, deja de ir a la iglesia. Es una persona que deja de leer la palabra de Dios. Es una persona que inclusive se aleja de la familia. Ya no tiene tiempo para la familia por el afán de enriquecerse. Y esa persona, en vez de estar buscando a Dios, en vez de poner en su vida como prioridad las cosas de Dios, pone las riquezas. Y las riquezas se convierten en su Dios. Y entonces, por eso dijo Jesús, cuán difícil le sería a un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando una persona empieza a robar, entonces esa es una expresión incorrecta de lo que es la vida. Dice Lucas 12:15. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida, hermano, no consiste en si tienes poco o si tienes mucho. La vida consiste en tener a Dios en tu corazón, en tener a Dios como tu proveedor. Entonces, el octavo mandamiento, ya para terminar, el octavo mandamiento no solo exhorta a respetar la propiedad privada, sino es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado a estar atentos con lo que tenemos, cualquiera que sea nuestra porción. A estar contentos con lo que tenemos, cualquiera que sea nuestra porción. Es un llamado a ser diligentes con nuestros trabajos, a trabajar, a ser responsables, a no engañar a nuestro jefe, a ser puntuales a nuestro trabajo. El octavo mandamiento también prohíbe el fraude, prohíbe el engaño, prohíbe el uso de cualquier medio lícito para obtener cualquier ganancia, de cualquier ganancia que sea deshonesto. El octavo mandamiento prohíbe que nos aprovechemos de la ignorancia de las personas para comprarles o venderles por debajo por debajo o por encima del valor que nos están ofreciendo. Yo creo que es robo cuando regateamos y queremos comprar por debajo de su verdadero valor. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 14. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Porque sabe que ha engañado al que le compró. Porque sabe que compró por debajo de su valor, de su precio. Y dice, no, ¿sabes qué? No es tan bueno. Me deberías de rebajar el valor de lo que quieres comprar. Cuando sabes que en realidad lo que te están diciendo es lo que vale.
Y eso también es una forma de robar. Incluye también el derecho de autor, de no comprarlo pirateado. Incluye inclusive de no robarlos, inclusive la luz, cuando ponemos diablitos. Todo eso incluye el octavo mandamiento. También incluye de no evadir nuestros impuestos. Cuando tú te contratas a un contador y buscas la manera de no pagarle al gobierno, estás robando, estás quebrantando el octavo mandamiento. Mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado con el octavo mandamiento. Hay muchas maneras en que nosotros podemos robar. Cuando nos dan mal el cambio y nos cercioramos que nos dan mal el cambio y estamos conscientes de que estamos robando, a veces no regresamos los cambios, robamos. Cuando nos prestan, cuando tenemos necesidad y después Dios nos bendice y tenemos los medios para regresar lo prestado y no lo hacemos, estamos robando. Hay muchas formas de que podemos robar. Le estamos robando a Dios cuando nosotros no entendemos el cuarto mandamiento y solamente disfrutamos de los bienes que Dios nos da y no lo compartimos con quienes lo necesitan. Esta mañana yo creo que hemos aprendido a que debemos ser generosos, que por mucho que nos esforcemos, por mucho que seamos sabios, que tengamos una carrera, que tengamos un empleo, nunca debemos de olvidar que el proveedor de nuestros bienes es Dios. Y que en última instancia, aun cuando tengamos esos bienes, tengamos riquezas, ¿de qué sirve, hermano, tener bienes si Dios no nos da el don de poderlo disfrutar? Esta mañana oremos y demos gracias de la provisión de Dios. Sea mucho, sea poco, Dios sabe nuestras necesidades. Que podamos darle gracias a Dios. Que cada vez que nos sentamos a la mesa con nuestros hijos, podemos comer el pan de cada día. Y que podemos gozar y que podemos disfrutar. Podemos darle gracias al Señor esta mañana que a lo mejor tienes salud, que eres una persona que te da la fuerza para seguir trabajando y que el día de mañana, lunes, estás listo para seguir trabajando porque no estás enfermo. Dale gracias a Dios. Tal vez otras personas no pueden decir lo mismo. Hay personas que se encuentran en el hospital, hay personas que están enfermas, hay personas que están en fase terminal. Y aunque tengan riquezas, a veces la riqueza no pueden comprar la salud, no pueden comprar el bienestar y mucho menos pueden comprar la salvación. Si Dios te ha salvado, tenemos lo mejor. Mis hermanos, no nos olvidemos de aquellas cosas que valen más que las cosas materiales, como nuestra salvación. A veces la salvación la hemos devaluado porque la hemos comparado con las cosas materiales. Aún cuando tengamos escasez, tenemos a Dios en nuestras vidas, lo tenemos todo, somos ricos. Esta mañana, mi hermano, demos gracias a Dios y disfrutemos de lo mucho o de lo poco que Dios nos ha dado. Padre, esta mañana quiero darte gracias porque entendemos, Señor, que a final de cuentas, por mucho que nos esforcemos, aunque seamos personas que nos has dado la sabiduría y la inteligencia para emprender negocios, para tener buenos puestos, Señor, en nuestros trabajos, y así nos facilite, Señor, el poder prosperar, el tener abundancia en nuestras vidas. En última instancia, eres tú el que nos provee, Señor. Eres tú el que nos das las fuerzas. Señor, te pido perdón, Señor, si nos hemos vanagloriado, si nos hemos sentido dignos de lo que tenemos, Señor. Si hemos creído, Señor, que por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, Señor, somos merecedores de lo que tenemos, cuando en realidad, Señor, no merecemos nada. Al revés, Señor, es por tu misericordia, es por tu gracia que podemos disfrutar, Señor, lo que tenemos. Y que también, Señor, esta mañana podamos voltear a nuestro lado, Señor, voltear a nuestro hermano, aquella persona que tiene necesidad, aquella persona que tiene hambre, y que está en nuestras manos poder suplir esa necesidad, Señor. Que no haya aquí personas, Señor, que cerremos nuestro corazón, cerremos nuestras manos, que hemos dejado de extender, Señor, nuestras manos y hemos dejado de bendecir, Señor. Porque aún nos hemos quejado, Señor, porque hemos pensado que creemos que necesitamos tener mucho, que tenemos que tener abundancia para poder dar, Señor, cuando nunca será una excusa
que siempre, aún en nuestra escasez, podemos dar y podemos bendecir, Señor. Señor, que nuestras vidas sean afinadas, que podamos cerciorarnos, Señor, que no estamos quebrantando el 8º mandamiento en ninguna de sus facetas, Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendemos, Señor, que no le debemos a nadie nada. Que cuando se nos da de más, Señor, seamos personas que podamos devolver. Que cuando nos presten, Señor, podamos devolver lo prestado. Que podamos ser agradecidos, Señor. Y que también, Señor, podamos ser generosos. Generosos con nuestros hijos, con nuestra familia, con la gente que nos rodea, con nuestra iglesia, Señor. Que podamos traer también, Señor, ante ti, Señor, esas primicias, Padre, y de poder ser agradecidos, Padre. Esta mañana, Señor, te agradezco la fuerza, la salud que nos da, Señor, para estar aquí este día, Señor. Y que tu bendición sea, Señor, sobre todos los que han escuchado esta predicación, Señor. Sobre tu iglesia, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pues mis hermanos, si Dios nos lo permite, lo estaremos anunciando el próximo domingo. Si todo va bien, como nos hemos sentido bien, estaremos ya presenciales en la iglesia. Pero se lo diremos con tiempo. Solamente nosotros hemos tomado un tiempo para aislarnos, para checar que no estamos enfermos, no hemos sido contagiados hasta el momento. Gracias a Dios estamos bien, nuestra familia está bien. Espero que usted también esté bien. Y si Dios nos lo permite, próximo domingo estaremos en la iglesia. Que Dios me los bendiga y tengan bonito fin de semana.